En el nombre de Jesús. Quiero en esta preciosa mañana saludar al pueblo del Señor en el amor de Jesucristo. Que allá afuera está bastante cruento el frío. Se le conoce como clima templado a este tipo de clima porque es bastante cruento, es bastante fuerte. Y países como estos, usted siente la verdadera inclemencia del tiempo, muy fuerte, bastante fuerte. Pero nosotros le servimos al Señor en la buena y en la mala. Amén. Con frío y sin frío. Amén. En tiempo de verano nos quejamos de que hay mucho calor. En tiempo de invierno nos quejamos de que hay mucho frío. Como siempre nos quejamos y siempre hablamos. Siempre me gusta, he tomado como un eslogan el cubano, bueno, va a cantar una, pero yo en sí quiero cantar dos. Si canto una van a hablar, y si canto dos como quiera hablamos. Si está frío hablamos, si hace calor hablamos. Nosotros como iglesia siempre me acostumbro y me gusta hablar las cosas conforme a la ocasión. Tenemos en estos tiempos que ayer se celebró el Día del Amor, no hay nada en hablar del amor, no hay nada en celebrar el amor. Ahora lo que tenemos que entender es ¿qué tipo de amor? Existen 4 tipos de amores, no es uno solo. En los tiempos pasados se le servía a un dios llamado el dios Cupido. Lo conocían los romanos, los griegos lo conocían como el dios Eros. El dios Eros que nos habla del amor erótico. Y ese dios, conforme a ellos traían regalos al dios Cupido o al dios Eros. Ese regalo hacía intercambio para tratar de ganar favor acerca de ese dios. Tratar de buscar favor, que ese Dios le hiciera favores, que le buscara el esposo, le buscara la esposa. Y hubo un hombre llamado Valentín, que era un cristiano, que casaba a los que se querían casar, porque los romanos le prohibían a los soldados que se casaran porque rendían muy poco cuando se casaban en el ejército. Y ellos, de ahí surge lo que se llama San Valentín. Ahora el trasfondo, muchas veces no hay nada en celebrar algunas cosas. Lo único que usted tiene siempre que hacerlo no con el trasfondo pagano, sino con el trasfondo de Dios. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios nos habla de un amor que es incondicional. Hay 2 tipos de amores que se parecen al amor de Dios. En relación a condición, el amor de padre y de madre a hijo. No hay un amor que se pueda comparar más al amor de Dios que el amor de padre. Amén. ¿Me entienden? Oye, el amor de Dios es incondicional. Tú puedes ser padre de un delincuente, de una prostituta, y tú sigues diciendo, ese es mi hijo, ese es mi hija. Aunque sea una prostituta, aunque sea un delincuente, es que es mi hijo y tú no lo vas a negar. El amor de Dios es incondicional. Ahora, hay un amor que es el amor más intrínseco, es decir, más estrecho, más íntimo, que no se compara con el amor de padre y de madre. El amor que tiene el esposo y la esposa, que tienen las parejas, es el amor que nos habla de la intimidad más grande que puede tener el ser humano. Y Dios demanda ese tipo de amor cuando Él quiere la intimidad para con Él. El amor de padre y madre es el amor. Y el amor fileo, que es el amor de amistad. Hay que poner todas cosas en su lugar. Cuando usted tiene más intimidad con el hijo y con la hija que con el esposo o la esposa, hay problema. Porque el amor de esposo, ese amor tiene que buscar su lugar. El amor de padre tiene que buscar su lugar. El amor de hijo tiene que buscar su lugar. Y el amor de amistad tiene que buscar su lugar. Todo tiene que buscar su lugar. Dios establece ese tipo de amores para que nosotros podamos entender lo que es el amor de Él. Ahora, ¿qué sucede con nosotros cuando hoy vamos a hablar del infinito amor de Dios? Hoy vamos a hablar de eso. Y hay una pregunta que yo me hago en el mismo infinito amor de Dios. Me hago una pregunta. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿cómo se puede definir? Es importante nosotros volver atrás
y examinar la humanidad, examinar cómo la humanidad, cuando la humanidad fue formada, fue creada en el inicio de la creación. Dios crea todo lo que nosotros podemos ver, Dios lo crea y lo hace en 6 estaciones. Lo primero que Dios hace, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. En el inicio todo era color de rosa, todo era hermoso. No existía el dolor, no existía las tragedias, no existían las guerras, no existía el odio, no existía la envidia, no existía la rencilla, no existía el orgullo. No existían los maremotos, los terremotos, los ciclones, los fenómenos climatológicos no existían. Todo era excelente, era hermoso. Cuando Dios crea todas las cosas, lo que Dios crea era hermoso, era bello. Dios lo crea para que el hombre se goce en él. Lo primero que Dios hace cuando crea al hombre, lo primero que Dios hace, antes de él crear al hombre, dice la Biblia que en el inicio de la creación, dice, lo primero que dice, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué fue lo que dijo? Sea la luz, y fue la luz. ¿Qué nos dice eso? Usted llega a un lugar. Lo primero que usted hace, si usted llega a un lugar que está oscuro, ¿qué es lo que usted hace? Usted busca algo para aprender. Cuando así mismo estábamos nosotros, antes de que Cristo llegara a nuestras vidas era una oscuridad. Nuestras vidas era algo que vivía, era algo tan problemático que usted estaba confundido, entonces era algo completamente oscuro. Dice que la vida estaba desordenada y estaba vacía, que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Así mismo estaba la vida nuestra antes de Cristo llegar a nuestros corazones. Estaba desordenada y muy vacía. Tan pronto llega la luz comienza a organizar las cosas. La luz comienza a hacer las cosas. La primera gestación que Dios hace, dice en el verso 3, ¿qué es lo que dice el verso 3? Dice que fue, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y el verso 4 nos dice, y dijo Dios, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y el verso 5 nos sigue diciendo, dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Hasta ahora todo Dios está haciendo, está trabajando. En el segundo día, ¿qué hace Dios en el segundo día? Él sigue formando, el verso 6, sigue formando. Dice que luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. ¿Qué está hablando? Cuando dice de expansión, está hablando el firmamento, lo que usted ve, los aires, el aire, la atmósfera. Esa es la palabra que utiliza para expansión, la atmósfera. Como la atmósfera, estratosfera y también el sideral, lo que es el espacio y donde Dios está, que es el tercer cielo. E hizo Dios la expansión y la separó, las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y el verso 8 sigue diciendo el Señor, y llamó Dios a la expansión cielo, y fue tarde y la mañana el día segundo. Dios sigue trabajando. Después el tercer día comienza y hace las plantas, hace la semilla. Sigue trabajando, haciendo las cosas. El cuarto día forma lo que es las grandes lumbreras. El sol para que se enseñoree en el día, y la noche para que se enseñoree, y la luna para que se enseñoree en la noche. Todo Dios lo va formando. En el quinto día sigue el Señor, dice que comienza y separa las aguas, pone las aguas, y a la agrupación enorme de agua se le llama mares, y a la agrupación más pequeña le llama río. Y de ahí comienza a sacar seres vivientes, comienza a sacar lo que es peces y los grandes monstruos marinos. La ciencia se pone como que se enreda demasiado. Y la ciencia, para decir como que esto es negro, comienza a emplear, las moléculas que componen este artefacto. Y comienza, señores, digan que es negro y se acabó. Entonces, al observar esto, observamos que el cielo, Dios forma todo, Dios aquí en la tierra va formando todo. Pero llega al punto donde llega y hace al hombre, lo hace conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Él crea al hombre utilizando la palabra barak para creación y la palabra yasab para formación, para formarlo. En el verso 7 del capítulo 2 del libro de este mismo libro,
de Génesis habla que Dios lo hace de la siguiente manera. Dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, lo que es el Nefé. Fue un ser viviente. El hombre entonces tiene raciocinio, es conforme a la semejanza de Dios. Dios le da la capacidad para administrar, Dios le da la capacidad para amar. El hombre no, oye, Dios es amor, el hombre ama. El hombre ama, pero Dios es amor. El hombre tiene que buscar el atributo del amor, pero Dios no tiene ese atributo, porque Dios, su naturaleza es amor. La naturaleza de Dios es amor. Entonces, hay una responsabilidad que Dios le demanda al hombre. Y esa responsabilidad tenemos nosotros que entender cuál es nuestra responsabilidad. El ser humano era singular entre toda la creación por el hecho de que solo él fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Esto significa que era superior en todo lo creado por Dios. Tenía manos para usarla y manejar el ambiente, tenían los pies para caminar erguidos, poseían raciocinio, conciencia de quienes eran y la capacidad de elegir su propio destino. Mientras que los animales tenían instinto como mecanismo de control, los seres humanos tenían a Dios, al Dios del universo, tomando o morando en sus vidas. Esto quería decir que el hombre y la mujer eran los absolutos o los asistentes de Dios aquí, los representantes de Dios aquí en la tierra. Oye, una cosa, nosotros somos personas que a veces nos preguntamos, ¿por qué hay tantas enfermedades? Si Dios es un Dios tan amoroso, ¿por qué hay una enfermedad llamada, ni siquiera el SIDA está matando tanta gente como el cáncer? ¿Por qué hay tantos problemas en este mundo? ¿Por qué hay tantos niños que están muriendo de hambre como en el África? ¿Por qué se levantan genocidas como en los tiempos pasados Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Franco, Nerón, en Dominicana, Trujillo, etcétera, y un sinnúmero de genocidas? Personas que no respetan la vida ni respetan el derecho humano. Y en los tiempos modernos, en esos que se levantan en diferentes lugares a tratar de establecer y poner el orden conforme a ellos mismos. Y usted se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se originan los problemas? ¿Dónde está el verdadero amor? ¿Cómo nosotros podemos celebrar el amor si el amor de Dios es algo tan hermoso? Dios es un Dios muy hermoso, Dios es un Dios muy bello. Y nos preguntamos ¿por qué el Dios tan hermoso, el Dios tan amoroso castiga el pecado? ¿Por qué el Dios tan amoroso permite tantas cosas en este mundo? Cuando el hombre, Dios gobernaba la vida del ser humano. Oye, el hombre era gobernado por completo, la mente del hombre era gobernada por Dios. Cuando el hombre, Dios lo crea, Dios decide morar en el hombre, no sobre el hombre, sino en el hombre. Dios lo crea a la imagen y semejanza. Dios comparte todos los demás hechos. El verbo viviente, la palabra verbo significa acción. Cuando el verbo viviente, dice la Biblia que Él nada más decía, sea la luz, fue la luz. Hablaba la palabra y así mismo como la palabra sucedía. Pero con el hombre, Él hace algo muy diferente. Se detiene, lo diseña y después que lo forma, que lo diseña, le da aliento de vida. Le sopla el nefesh, le sopla algo diferente. Los animales tienen alma, por si acaso no tienen espíritu, tienen alma. Nosotros también tenemos alma, pero nosotros tenemos el espíritu de Dios que ellos solamente tienen. El espíritu de vida que Dios le da por su palabra, pero nosotros lo tenemos morando en nosotros con raciocinio. Los animales anteriormente hacían algo por instinto mecánico y todavía lo hacen así. Nosotros no lo hacemos por instinto mecánico, pero lamentablemente hay personas que actúan instintamente y mecánicamente sin utilizar lo que es el raciocinio, sin utilizar lo que es la razón, sin utilizar lo que es la conciencia, sin estar persuadido, sin tener conciencia de lo que de veras es. ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando? Para entonces entrar a lo que es el verdadero amor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el mundo está en un hecatombe? ¿Por qué hay que mover
los grandes ejércitos, como esto, el ejército de la OTAN, los que forman los países de aquí en el occidente, que están muchas veces dirigidos por los Estados Unidos, ¿por qué tienen que moverse a diferentes lugares? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Dicen por ahí, ¿dónde está el liqueo? ¿Por qué vienen tantas guerras? ¿Qué pasó? La relación amorosa que Adán y Eva tenían con Dios llegó a su fin cuando ellos decidieron escuchar otra voz que no era la de Dios. Cuando la naturaleza humana perdió el control con el Espíritu Santo de Dios residiendo o morando con ellos, Adán y Eva habían vivido en una luna de miel constante con Dios, o armonía con Dios, no solo con la naturaleza, sino también entre ellos. Pero después que decidieron rechazar o dejar a Dios y eligieron su propio camino, todo se fue de la mano, o todo se fue de sus manos. El control que poseían de todo lo creado ya no lo tenían. El hombre y la mujer ya no eran capaces de controlar sus propias naturalezas. El egoísmo, el orgullo, el odio, la lujuria, la avaricia, la envidia, entre otros, entraron en sus vidas, causando conflictos malentendidos y sufrimiento, contaminando incluso su propia relación más íntima. Voy a traducir un poco mejor. El hombre, Dios cuando lo crea, que decide vivir con él, dentro de él, entonces el hombre se subleva, el hombre se revela, se emancipa y dice: no, yo no te necesito, yo quiero tomar mi propio destino, yo quiero tomar mi propia decisión y voy a elegir. Yo no quiero caminar con un Dios tan bueno adentro, yo quiero probar otra cosa. Hello. ¿Dime? Quiero probar otra cosa. Oye, por ahí andan unos leones con una de tienda y una de sucursales por ahí, teniendo sucursales en todos los lugares, teniendo una tienda muy buena en su casa y andan buscando otra. Leona también, pero siempre hay que poner leones para tratarla más suave a las mujeres. Andan leona también, buscando otras voces, tratando de probar otras cosas, no sabiendo que el diablo está esperándolo, no sabiendo que las aguas comidas, es decir, el pan comido a escondida, es sabroso, pero su fin es más amargo que el ajenjo. Al principio los labios de la mujer extraña son blandos como el aceite, son dulces como la miel. En el paladar hay una dulzura que no hay nada más hermoso que eso. Pero al final lo que hay es amargura, lo que hay es negrura, lo que hay es problema. Y por allá espera un lugar llamado candela, llamado infierno. Ay, ni hablemos de eso. Pudimos observar de cómo Dios le da al hombre y decide formar al hombre, pero el hombre dice: no, yo no quiero trabajar contigo, yo voy a tomar mi propia decisión, yo quiero hacer lo mío. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado lo que tenemos algunos 18 años? 18 años. Y si al cuadrado, ya usted sabe, pasan de miles. Oh, pero mamá y papá nos daban unos consejos y uno quiere coger de uno quiere hacer de uno. Y mamá y papá dicen: muchacho, a esto de esta forma, no lo haga, hazlo así, así, así. No. Una bendita rebeldía, y no se puede decir bendita, pero hay que bendecir a todo el mundo ahora, desde aquel altar más que todo. Y una rebeldía. Llega el momento en que el muchacho, el padre dice: bueno, haz lo que tú quieras, no hay problema. Por allá aparece el muchacho con una oreja menos. ¿Y qué pasó? Un machetazo me dio. Aparece con un ojo menos. ¿Qué pasó? Que está tuerto. Aparece sin un brazo, manco, cojo. Y vienen con tantos problemas. Y muchas veces hay padres
que no actúan con los principios de Dios. Hay padres que no aman con los principios de Dios. El amor no se define a base de sentimientos. El amor no se define a base de emociones. El amor se define a base de usted querer hacer el bien y buscar el bien para su prójimo, basado en lo que es los principios y preceptos divinos. Eso es el amor. Siempre el amor anda buscando hacer favor a su prójimo. Nunca es egolátrico, nunca es egocentrista. Nunca está con la temporada o con la época del yo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Por qué las personas se tatúan en estos tiempos? Hay una epidemia de tatuajes en estos tiempos porque la gente lo que vive es reflejando lo que existe en su corazón. Yo soy el machomán, yo soy el matatán, yo soy el bravo de la película, el dueño de los caballitos, el león cruzado. Yo soy el que maté 50 tiburones en alta mar. ¿Usted entiende? Entonces, se tatúan para intimidar, para mostrar de que es mucho más feroz, mucho más fuerte que el otro. Usted no observa que muchas veces esos luchadores, y no dejen que sus hijos vean eso, ahí sí es verdad que se demonizan. Esos luchadores parecen demonios. Los deportes muchas veces parecen demonios. Usted observa en el béisbol, había un narrador llamado Billy Berroa que murió, que él veía cuando Cutá Pérez ponía, que también murió, se ponía la gorrita aquí, que no le veía los ojos, y él decía que era para intimidar a los bateadores. Para intimidar. Tú ves que se ponen el tatuaje para intimidar. ¿Dónde está el amor de Dios? Un punto importante: Dios es justo y Él es gobernante moral de todo el universo. Él no puede ignorar el pecado. Ahí está el problemita. El Dios que nosotros hablamos, que Dios es amor, el Dios que nosotros hablamos dice, si Dios es realmente amor, como dice 1 Juan 4 verso 8, Dios es amor. ¿Cómo es que entonces ahora anda con una correa en la mano a dar latigazo, yo digo tallazo, a azotar al ser humano, si Él es amor? Padre que está aquí presente, parte del amor que tú tienes que mostrar a tus hijos es usar la vara. Cuando a veces tú crees que no se debe usar, hay que usarla. Eso es amor. ¿Tú quieres delincuente? Preguntémosle a David. Dice que hubo uno llamado Adonías, que nunca David le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Por qué hiciste así? ¿Por qué hiciste así? Todo lo que hacía no le importaba. Un delincuente. ¿Tú sabes quién tuvo que matar a ese hermano? A ese hijo de David, un hermano llamado Salomón. A Adonías. A Adonías lo mató a Salón. Amnón fue que mató a Salón. ¿Usted entiende? Tuvo que matarlo. Y a veces tú tienes 2 o 3 hijos, tú apoyas a uno más que otro. Tú apoyas a uno, toleras a uno más que otro. Y no le mantiene el nivel a ambos. Entonces hay problemas. Eso va creando, poco a poco, va creando cierta rencilla, cierta raíz de amargura en el que solamente lo corrigen y no al otro. ¿Qué sucede con esos muchachos que más adelante ellos mismos se destruyen a sí mismos? Dios es un Dios justo. ¿Por qué Él castiga los pecadores? Dios es el gobernante moral de toda la tierra. Y todo en absoluto, todos nos quedamos cortos ante los estandartes que Dios tiene. Vamos a ver qué nos dice en Génesis capítulo 18, verso 15. ¿Qué nos enseña? En el 18, verso 25, perdón. Cuando Dios observa cualquier tipo de violación, imagínense un padre que esté en su casa y ve a sus hijos haciendo cosas malas. Ve a sus hijos viendo muñequitos, esos muñequitos que son endiablados, de esos maloquitos. Decía, ¿dónde está Abigail? Cuando está, ahí está, mira, un muchacho maloquito, muñequito malo.
por decir, malos muñequitos o muñequitos malos. Ella se llama loquito. Llevan a la violencia, llevan al sexo, llevan, a faltarle respeto a sus padres. Una de las cosas que yo enseño aquí es que cada uno de estos jóvenes tiene que respetar a sus padres, tiene que respetarlo, porque si no lo respetan, entonces no están mostrando que el amor de Dios está en ellos. No hay una disciplina, no hay un sometimiento, no pueden mantener lo que dice el Señor. Yo enviaré el espíritu de Elías para restaurar el amor de los padres hasta los hijos y de los hijos hasta los padres. Voy a restaurar la familia, y cuando la familia se restaura, tú no puedes estructurar una familia a base de sentimientos. Se estructura es a base de principios y se corrige a base de sabiduría. Cuando tú llegas a la iglesia, lo primero que hay que hacer es, sea la luz, prender el bombillito para que comience a alumbrarte a ti, para que tú comiences a hacer las lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Ellas comienzan a alumbrarte, ellas comienzan a darte luz, ellas comienzan a darte salida. Hay cosas donde tú no sabes qué hacer, pero cuando tú comienzas, oye bien, Dios es un Dios justo, Dios no puede ignorar el pecado. Tú ves a tus hijos haciendo cosas malas, tú ves a tus hijos juntándose. Si tú lo ves juntándote con personas que están practicando las drogas, con atracadores, con delincuentes, tú tienes que corregir a tus hijos. Tú no puedes tenerle miedo a tus hijos, porque son tus hijos, y aunque tengan 40 años, si viven debajo de tu techo, tienen que acostumbrarse a vivir bajo los principios y leyes que tú tienes en tu casa. Adiós, pero ven acá, denle un aplauso grande, coman algo para que apaguen duro. No, él es un hombre y una mujer, sí, pero vive aquí. Vive aquí. Yo siempre respeté la casa del caquito blanco de mi papá. Yo siempre respeté la casa de mi papá, porque yo viví en esa casa y se me crió con principio. Tú no puedes, si tú amas a tu familia, tú no puedes permitir que tus hijos hagan lo que quieran. Mira lo que le dice uno llamado Abraham al Dios que es juez de toda la tierra. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Uno de los puntos importantes para nosotros mostrar lo que es el verdadero amor, tiene que haber justicia en tu vida, tiene que haber justicia en tu corazón, tiene que haber justicia en tu hogar. Una nación que no haya justicia, le voy a poner un ejemplo para que usted pueda entender. Viene un genocida, viene y asesina, o de esos asesinos en grupo, usted viola, el que mató uno y el que mató 15 tiene que ser castigado. El juez está juzgando el pecado, el juez de toda la tierra. Los jueces no están para pasar paño tibio. Un juez no está en un estrado para decir, ay, pero qué bonito, mira qué corbata más linda tiene ese reo, mira qué vestido más lindo tiene esa mujer, mira qué hermoso luce esa familia, porque todo el mundo se apoya cuando tengan los problemas, así se sientan. ¿Qué sucede? Que el juez se para es a dictar la ley. El que violó la ley, ahí no hay sentimiento, ahí no hay emoción, ahí lo que hay es la ley que hay que respetar. El genocida, el asesino que vino y mató 2, si sale inocente, ¿qué va a decir la familia que le asesinaron a esos 2? No hay justicia. ¿Qué va a crear eso? Va a crear rebelión. El juez de toda la tierra, el amor, uno de los puntos del amor es que debe de existir justicia. Y nos equivocamos. Por ello, ¿qué es lo que hacen en los estrados? Usted delante de Dios va a poner la Biblia. Todas las leyes están basadas de ahí. Pero como estamos viviendo en un mundo que está con la goma boca arriba, el mundo está con la goma boca arriba, y tú ves que se acelera y tú nada más ves la goma
pero no adelanta nada, porque está con la goma boca arriba. El mundo no le interesa organizarse. El mundo no desea eso de organización. El mundo lo que desea es andar en su delincuencia, delinquir y delinquir y delinquir. E inclusive usted observa cómo el mundo ha ido en decadencia, aún cumpliéndose en lo moral el término o el principio de físico termodinámico de que va en decadencia, en decadencia, en decadencia. Así como lo creado va en decadencia por principio termodinámica, y cuando los científicos examinan e investigan, pueden entender, y ellos mismos son los que dan respuesta y dicen: es verdad que existe un Dios, hay algo sobrenatural. Nosotros no sabemos, pero hay algo sobrenatural que gobierna toda la tierra. Los principios éticos y morales que Dios establece nos enseña a nosotros, hay hoy unos 5 o 4 argumentos que nos muestran a nosotros la existencia del Dios que nosotros le servimos. Y uno de ellos es los principios morales. Usted se viste porque usted tiene algo en el corazón de Dios, de usted, que aunque usted no le conozca a Dios, el delincuente se viste, la prostituta, el ateo más grande que no quiere creer en Dios, tú lo ves que anda vestido y tú ves que su necesidad fisiológica la hace siempre escondida por principios morales de Dios. Esos principios de Dios hay que guardarlos en la justicia. He enseñado que justo es aquel que vive en conformidad con la ley de Dios, y justo es aquel que vive en conformidad con la ley de los hombres, y justo es aquel que tiene en todos sus pensamientos a Dios primero. Siempre está pensando en la justicia, siempre está pensando. Por ello, el amor de Dios, cuando se establece en tu corazón, lo primero que tú tratas de hacer es hacer las cosas bien, de modo que no le haga mal a tu prójimo, de modo que tú siempre trates de tratar bien a tu prójimo, y en cuanto depende de ti, tú tratas de estar en paz con todo el mundo. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios, el regalar, es malo. Mi hermano, si digo que es malo, soy un insensato, sinónimo de ser un loco. No es malo el amor de Dios, porque tú regalas, no es malo. Ahora, tú no puedes tomar y justificar ciertas manipulaciones, ciertos fines que tú tienes. Dicen por ahí que el fin justifica los medios, cuyo objetivo es los regalos, cuyo objetivo, yo no tengo que esperar un 14 de febrero para mostrar el amor de Dios. Yo no puedo esperar, por ejemplo, observamos los políticos, observamos los criminales, observamos aquellos que están robándole al pueblo, observamos aquellos drogadictos, aquellos traficantes, aquellos que están haciéndolo mal, entonces mandándole regalos a su esposo, a su esposa, a sus hijos, mas sin embargo cuando salen a la calle no consideran a nadie, matan. Oye, cuando usted mata a alguien, usted no está considerando que usted está llevando la maldad o está llevando la desgracia a otro hogar. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios nos habla de justicia, nos habla que Dios es un Dios justo. Observa si Dios es un Dios justo. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan capítulo 4, verso 7 hasta el verso 21. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? De Dios. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? Dios. Y conoce a Dios. ¿Usted cree que el amor es usted ir y pagarle a una prostituta para tener relaciones con ella? ¿O usted cree que el amor, ese no es el amor que Dios está hablando? ¿Ese no es el amor que Dios está hablando? El amor es algo superior a lo que el hombre hoy día tiene el concepto de lo que es el amor. Cuando Pablo llegó a un lugar llamado la región de Tesalónica, y cuando Pablo llega a la región de Tesalónica, a los lugares por ahí de Corinto, que hoy lo que es, Corinto es lo que es Grecia, dice la Biblia que cuando Pablo llega encuentra un ambiente, encuentra el environment, está completamente saturado de ese ero. Era sencillo para un hombre vivir con la mujer del hermano, para vivir con la mujer del padre, para vivir, y no, eso no tenía ningún problema. Cuando Pablo encuentra eso, dice que cada uno de vosotros o de ustedes tenga su propia esposa.
Y comienza Pablo a organizar. Ellos pensaban que eso no era nada. Bueno, yo tengo aquí una de la tienda, yo tengo una cuanta, este es uno de los planes, uno de la tienda, otro de la tienda. Y por ahí andan unos cuantos más. Y del mismo modo las mujeres. Pablo organiza eso. El apóstol Juan, que es el apóstol del amor, sigue diciéndonos aquí lo siguiente, el verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Si me amáis, ¿qué dice el Señor? Guardad mi mandamiento. ¿Usted cree que esto es un asunto de teoría? Vamos a ver qué sigue diciendo el viejo librito. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Sigue el Señor diciendo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabrita tiene mucho significado, propiciación, y me interesa ahora usarla. Me interesa bastante, porque apoya bastante el mensaje de la justicia, apoya bastante de lo que es el Dios justo. Como Dios fue un Dios que se ofendió cuando el hombre decidió tomar su propia decisión, cuando el hijo decide tomar su propio destino, cuando el hijo decide dejar la casa de una forma rebelde, de una forma emancipada, de una forma desobediente, cuando lo decide hacer, el padre se aira. Oye, si hay una cosa que despierta la ira de Dios, se llama el pecado. Y había que apaciguar esa ira. Alguien tenía que pagar el precio. Oye, alguien tenía que pagar el precio. Es como aquella historia que narran los escritores, los especialistas bíblicos, entre ellos uno llamado George McDowell, narra de que en una ocasión había un juez que estaba condenando, estaba en el estrado y tenía que juzgar a su propia hija. Al tener que juzgar a su propia hija, la hija estaba en el estrado sentada ahí en el salón de los acusados y tenía que pagar una violación de $200. Él tomó y trazó la ley y cuando la traza tenía que pagar. La muchacha no tenía que pagar, no tenía dinero para pagarlo. Si no pagaba tenía que ir a morar en la cárcel, y él, para evitarle ese problema, para evitar que su hija fuera a estar con delincuentes, con atracadores, con violadores, con personas que no respetan al ser humano, eso es lo que hay en el infierno. Él se bajó de su estrado y tomó y pagó la deuda que tenía que pagar su hija. ¿Qué significa eso? Dios te bajó del cielo. Envió lo único que tenía. Envió a su único hijo. Propiciación, del griego kapotesh, del griego, perdón, giraterión, que tiene que parar o apaciguar la ira de un rey que ha sido ofendido, de un Dios ofendido. Entonces el Dios eterno está ofendido y alguien, Él es justo, Él no puede tomar por inocente al culpable. Él es el juez de toda la tierra, Él es el juez moral de toda la tierra. Como Él es el juez moral, si hay amor, si verdaderamente Él es amor, no puede apoyar lo mal hecho. Ay, pero ¿qué le pasó? Que no se ríen. Erison, no se puede apoyar lo mal hecho. A veces nosotros violamos la ley y comenzamos a decirle rayos y centellas al policía, pero le violamos la ley. Honestamente violamos la ley. Y dice la Biblia en Romanos 13 que Él no tiene la espada de lujo, es para usarla, es para imprimir, para poner en práctica la ley. Vamos a tener conciencia. Dios es un Dios justo. ¿Por qué ya tenemos un poquito de respuesta? ¿Por qué hay tanto genocidio? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Porque le hemos dado la espalda al Dios de amor. Porque le hemos dado la espalda al Dios eterno, porque hemos tomado nuestro propio destino, porque hemos tomado nuestros propios caminos. Por ello hay tantos problemas en el mundo. Cuando usted saca al Dios de amor de su hogar, cuando usted saca al Dios de amor de su casa es un desorden. Su casa no hay ley. En su casa lo que impera se llaman los sentimientos, y el que rige una casa a base de sentimientos, lo que está criando es delincuente. Y cuando esos delincuentes
espiritualmente, crecen y crecen. Dicen por ahí, crea cuervo y te sacarán los ojos. Cuando ellos crecen, entonces te van a sacar los ojos, porque mientras ellos van creciendo y se van poniendo así, tú vas disminuyendo hasta que tú caminas así, con un batoncito. Porque todo lo que baja, es decir, todo lo que nace tiene que crecer, multiplicarse, y después ¿qué es lo que tiene que pasar? Morir. ¿Usted quiere eterna juventud? La clave está, yo la voy a dar cuando vamos a hablar de la resurrección. La clave de la juventud, la eterna juventud está en Jesucristo. Sigamos hablando. Entonces, observamos aquí que dice que Él y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. La palabra propiciación, para poder entender mejor, en misericordia por nosotros. Ahí se muestra la misericordia de Dios. Se muestra la misericordia de Dios, que es un favor que usted no se merece. Mas la gracia es un regalo que usted tampoco se merece. Se parece, pero no son lo mismo. Entienda algo. Violaste la ley, pasaste la luz roja, lo que se te merece, ¿qué es lo que hay que darte? Un ticket y suspenderte muchas veces la licencia. Andaste en exceso de velocidad, a veces hasta borracho. Lo que se te merece es estar preso y suspenderte la licencia, quitarte el derecho de manejar. Entonces Dios es así, te voy a dar un chance. No te voy a poner un ticket, te voy a hacer ese favor. Tú no te lo mereces, pero yo, como mi misericordia está basada en mi propia justicia, recuerde que cuando el sacerdote entraba, los que van los miércoles, entraba al santuario, tomaba sangre del animal y la rociaba en el santuario. Jesucristo no tomó sangre ajena, no tomó sangre de un toro, de una vaca o de un ovejo, sino que entró con su propia sangre y santificó su propio santuario, el que en el cielo fue una vez contaminado. No me toque, porque todavía no he llegado al cielo. No me he presentado al Padre. No he entrado al Padre de justicia a calmar la ira que mi Padre tiene con la humanidad. Dale un aplauso al Rey, iglesia. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hoy, ¿cómo es la cosa? Dije que yo te amo, que tú me ames de un momento a otro. ¿Y qué? ¿Y eso? ¿Son los pinchos de fulano y eso? ¿Eso es el peine y eso? ¿Qué? Oh, pero esos son el zapato. Y se están matando como perro y gato. ¿Dónde está el amor? La base del amor, ¿qué es? Usted procurar hacer el bien para su prójimo. El amor es sufrido, no es jactancioso. Yo no quiero predicar el mismo mensaje que prediqué el año pasado, que tomé 1 Corintios capítulo 13. El amor no busca lo suyo propio, sino que busca siempre lo porvenir para su prójimo. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que soportarnos los unos a otros. Tenemos que tolerarnos los unos a otros. Tenemos que tener un aguante firme y constante y tener paciencia los unos a otros. Eso se muestra en el amor. El verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cómo es que lo que dice? No me hable de eso, que yo lo que amo es a Dios. Yo no pero nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? Si tú no me amas a mí, no me estés hablando que tú amas a Dios, que tú no lo ves. Porque yo soy el asistente de Dios aquí en la tierra. Yo soy el que represento a Dios aquí en la tierra. Yo soy el que muestro la figura. Yo fui hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y si yo me odio o odio a mi prójimo, estoy odiando a Dios. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor en el ser humano, como Dios es perfecto, el amor en el ser humano va paulatinamente, little by little, step by step, y va tomando paulatinamente, va
escalando peldaños, escalones, hasta que llega a ser perfecto en nosotros. El amor de Dios en nosotros es algo que tiene que ir paulatinamente creciendo. Nadie aquí llega aprendiendo. Y el que ama excesivamente sin tener lo que es la organización de Dios, lo que está es en emoción. El que usted ve que ofrece mucho, usted ve que nunca hace nada. El que usted ve que dice, el que usted ve, no, no hay quien ame más a Dios que yo, el que menos lo ama eres tú. El que dice, no hay quien ame más a Dios que yo, el que menos lo ama es ese. Porque el que ama a Dios lo muestra con sus hechos, no lo muestra con las palabras. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Dale otro aplauso al Rey. En esto conocemos que permanece en Él, que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Recuerde que hablábamos al principio, cuando el hombre, Dios lo crea, cuando Él decide residir, morar, porque moral es diferente, morar de estancia, de vivencia, estar en el hombre. Y ahí dice que en esto conocemos que Él está en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. ¿Ustedes no recuerdan una ocasión cuando Jesús iba pasando por un lugar llamado Samaria? Que hoy lo que se conoce Samaria, y es lo que se conoce hoy como el muro, como la franja de Gaza. En los tiempos que cuando usted observa la noticia, dice la franja de Gaza, eso es Samaria. Si usted observa la noticia que dice el muro de lamentaciones, eso es Judea. Usted ve, tranquilo, los nombres, los lugares siguen igual, pero cambian de nombre. Geográficamente están en el mismo lugar. Entonces aquí observamos en el verso 14 cómo Jesucristo, cuando Él iba por Samaria o por la franja de Gaza en estos tiempos, se le levantaron un sinnúmero de gente que no quería que Él estableciera una cruzada evangelística o una campaña y predicar en ese lugar. Y dice, oye, Juan, el que escribe de esto, porque eso se fue perfeccionando en Él. Él no fue de la noche a la mañana. Lo que pasa es que como Él se recostaba en el pecho de aquel que nos amó, de aquel que nos amó primero a nosotros, se contagió, se llenó, se saturó de ese amor. Y por ello Él habla de ese amor, porque Él experimentó lo que se llama ser amado. Y Él se recostaba ahí, se calentaba en el Maestro. Él era el más pequeño de todos los apóstoles, de todos los discípulos. Y dice la Biblia que Él se recostaba, Él se dormía en el pecho del Maestro. ¡Qué deleite, mi hermano! Y antes de Él madurar, dijo, Maestro, con su hermano Jacobo, oramos al Padre para que envíe fuego como Elías y le arranquemos la cabeza a todos. Y dice el Maestro, ustedes no saben de qué espíritu es que yo soy. Ustedes no saben de qué espíritu es que yo hablo. Ustedes no saben lo que es el verdadero amor. Lo mío no es ojo por ojo, lo mío no es diente por diente, lo mío no es castigarme, lo mío es, si yo castigo, es para buscar una salida positiva a favor de aquel que yo estoy disciplinando. Lo mío no es enjuiciar a nadie, ni es asesinar a nadie. Ese no es mi espíritu, esa no es mi forma. Aprendan cuál es mi forma. Y Juan la aprendió. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Pero al confesarlo, el que creyere en su corazón que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios le levantó de la muerte, eso será salvo. Entonces Dios permanece en Él, pero tiene que estar aquí. A Dios nadie lo engaña, mi hermano. Y si fueran dominicanos, no dijeran, a Dios nadie lo allanta. Verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Sigue. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Hablamos de justicia, recuerden. Hablamos de justicia. El que transgrede la ley, cuando viene el juicio, ¿qué es lo que tiene? Miedo. Oye, el amor no es un asunto que es pasajero. El amor no es un asunto que llegué
me detuve y me voy. El amor dice que el que permanece en el amor, hay que permanecer en el amor. Hay que permanecer en el amor, porque el amor, dice la Biblia, que el amor borrará multitudes de pecados. Porque el amor de Dios es tan extenso, es tan grande, y que ese espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu que no es de cobardía, sino es ese espíritu que es de amor y de dominio propio. Cuando tú tienes ese espíritu, tú no le temes nada, porque el que tiene el espíritu de Dios, el que tiene ese amor de Dios, es una persona que está caminando confiado, porque sabe que un día hubo uno que pagó el precio, que hubo uno que saldó su deuda, que hubo uno que lo perdonó, que hubo uno que todas las violaciones le dijo: no hay problema, ya yo saldé, tú no tienes problema. Y por ello está confiado para el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Oye, el verdadero amor tiene un balance excepcional. El verdadero amor trabaja muy diferente. Estamos acabando ya. En el amor no hay temor. ¿Por qué? En el amor, ¿qué es lo que es? No hay temor. Alguien me dijo a mí: pastor, Estados Unidos invadió a Siria. Digo: ¿qué tú quieres? Que yo está tirando golosina y chocolate y huevo. Candela, pues le van a dar candela, porque eso es lo que ellos están haciendo. Pero no te asustes, porque es necesario que todo eso acontezca. Entonces vendrá, y dice: pero aún no es el fin. Entonces, con lo suave, que eso es parte de la profecía. Nuestro trabajo es orar. Orar para nosotros escapar. Dice: en Él no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay cristianos, como dicen en los campos, hay cristianos. Entonces hay gente que a veces uno coge el teléfono de Dios, el micrófono, y uno está en Dios, y uno está como si fuera frente a frente ahí. El Padre le mira, di esto. Tú ves que el corredero, porque no están haciendo la cosa bien. Que está haciendo la cosa bien, está tranquilo, está en paz, no hay problema, porque está perfeccionado en Dios. Ahora, el que anda en temor, cuando tú vienes y tú comienzas a mirar con esos ojos de buitres, esos ojos que no son ojos sinceros, sino que son ojos hipócritas y cínicos, ojos llenos de hipocresía, ojos llenos de mentira, eso te llena a ti de muchos problemas. Verso, nosotros, yo creo que, ponme el 18 otra vez. No, está bien, sí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Oh, pero hay una gente por ahí que aman a Dios, nunca ni siquiera saben, ni siquiera cómo se escribe la palabra Dios, ni en inglés, claro. Y aman a Dios. Aquí todo el que ama es porque Dios ha puesto el primer grano de arena. Dice la palabra que Él envía su palabra y ella hace conforme a como Él la envía. Cada palabra que Dios manda del cielo, tú no alabas a Dios si Él no manda primeramente la palabra a tu corazón. Tú no puedes alabarlo a Él. Por ello es tan importante llenarse de Él. Tú no puedes amar a nadie si Dios no está contigo, porque el amor verdadero no es el amor que nos enseña las propagandas, no es el amor que nos enseña Hollywood, no es el amor que nos enseña el 14 de febrero. Yo no tengo nada en contra de eso, de un regalo, lo pongo claro. No tenemos nada en contra de eso, pero sí tenemos que creamos que eso es el verdadero amor. El verdadero amor viene del cielo. El verdadero amor se proyecta y se muestra en Jesucristo. Mira lo que dice el verso 20 y el 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su ¿quién? ¿Qué es lo que es? It's a liar. It's a liar. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? Vamos, ustedes lo pueden leer conmigo. Vamos. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Señores, como dice papá, señores, qué cosa esta. Oh, pero yo no puedo llevar bien con Juanita, porque Juanita anda con un peinado aquí, yo quiero que lo tenga aquí.
Porque Juanita usa unos lentes y que usa los lentes como los locos. Ahora mismo hay unos locos allá en Dominicana. Mira cómo yo lo vi un día. Y él le decían, Kiko Puyo, yo le puse el otro loco. Porque andaba con los lentes. Imagínate dónde en esos barrios. Yo me gozaba mi barrio, porque yo voy a hacer. ¿Usted cree que si usted no ama a su hermano, usted tiene a Dios? ¿Usted cree que si usted no ama a su hermano, usted tiene a Dios? Y no está diciendo que es evangélico. El congénere, somos todos hijos de Dios por creación, pero por adopción es que nosotros vamos al cielo. Hay que recibir a Jesucristo para que Él nos adopte otra vez. Por adopción, por creación somos todos hijos de Dios, porque eso es lo que dice Romanos, creo que 8, verso 6. Yo no puedo encontrar la palabra. Ahora nosotros tenemos que amar al prójimo como tú te amas a ti mismo. Pero hay un problema y no es pequeño. Y el problema que existe, que tú no te amas a ti mismo. Muchas veces hay quienes no se aman a sí mismos. ¿Cómo pueden amar a Pedro o a Juan si no se aman a sí mismos? Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces por ello que hay que decirle a Dios, yo necesito de ti. Ven a mí. El verso 21. Entonces estamos claros en el 20, ¿verdad? Ese estaba bueno. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué hablábamos de? Yo no sé si usted entiende. Yo no mensaje no dije por una botella. Yo están hasta aquí, lo tiro de tu clase. Lo que sale ahí dice, mandamiento es un precepto, es una orden, es un estatuto. Es diferente al principio. El principio va generando conforme a las personas van creciendo y van madurando. Los principios, casi nunca los jóvenes utilizan principios y no son mandamientos. Esto es así. El mandamiento dice 15 millas por hora. No te puede ir 16 ni 14, es 15 que te está diciendo. Entonces eso no es una opción, es un mandamiento, es un mandato. Que Dios nos dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, que dice, mira, si tú, voy a dejarlo hasta ahí ya, porque el segundo era la santidad, pero ese buscapié viene para el domingo que viene, y terminar con el amor. El amor va a tener 2 sesiones. Si tú no amas a Pedro, no amas a Juan, olvídate de eso. Mira, esto es tan sencillo y tan complicado, que Dios nos dice, ora por el policía abusador, ora por el juez injusto, ora por el abogado ladrón, ora por toda esa... Hay que orar para que estemos tranquilos y quietos delante de Dios. Por el presidente, por aquellos que están llevando leyes que dice el Señor. Yo estoy sentado en los magistrados donde aquellos que dictan leyes que van en contra de mi pueblo, que van en contra de los pobres. Yo estoy ahí. Yo estoy observando todo. El amor de Dios, hemos concluido, es muy diferente al amor que nos muestra el Dios Cupido, o el Dios Eros, o la diosa Afrodita, o la diosa Diana, o el Dios Apolo, o el Dios Baal, etcétera, 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 para no mencionar más. Es diferente. O quizá el Dios Hijo, el Dios Esposo, como decía mi esposa. El Dios Hijo, hay quienes aman más al Hijo que a Dios. Hay quienes aman más al esposo o a la esposa que a Dios. Dios es tan bueno, dice, mira, todo aquel que me ama a mí, le va a dar más valor y va a amar más a su prójimo, que cuando dice que ama más fulano que a mí. ¿Puedes ponerte de pie, iglesia? Si hay alguien que en esta preciosa tarde, ya son las 12:29 con 31 segundos, quiere recibir a Jesucristo, ese amor hermoso, ese amor precioso de Dios, ese amor bello. Si hay algo que en estos tiempos hay crisis de amor, no hay una crisis más grande. Se nota la decadencia y se nota la carencia de amor que el ser humano tiene. Esa carencia de ese amor genuino. Hay que validar, hay que darle valor a lo que Dios ha hecho por nosotros. Alguien necesita a Jesucristo, pase adelante.
Hay que confesarlo delante de los hombres, dice el Señor, que hay que confesarlo delante de los hombres. Porque si tú me confesar delante de los hombres, cuando yo esté delante de mis ángeles y delante de mi Padre, yo te confesaré. Pero si tú me negares delante de los hombres, yo te voy a negar.